¿Quién es el señor Juan Collado y por qué es hoy noticia? Bueno, el señor Juan Collado es un abogado asociado generalmente con personajes de la política y los negocios en México. Es miembro del Jet Set Nacional, se ha relacionado con diversas actrices, actualmente está casado con una de ellas y entre otros negocios el señor es el accionista mayoritario de una institución financiera que es prácticamente un banco con presencia nacional que se llama Libertad Servicios Financieros. Bueno, a este señor, el gobierno federal de Andrés López lo metió a la cárcel en el año de 2019. ¿Por qué? Lo acusó de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y también lo señaló como miembro de un grupo que realizaba actividades de delincuencia organizada. El juicio del señor sigue, no es algo que ya se haya resuelto, pero está en la cárcel mediante la prisión preventiva oficiosa porque se considera que el señor podría fugarse gracias a sus recursos económicos y a sus relaciones en el extranjero. Por eso es importante el señor Juan Collado. Es un abogado de políticos generalmente asociados a lo que el presidente López llama la mafia del poder o, más recientemente, los conservadores. Cuando el señor Collado entra a la cárcel, prácticamente de inmediato empezó a sonar en Radio Pasillo que había negociaciones para dejarlo. ¿Como quién? Como otros personajes de la política y de los negocios en México que fueron acusados por este gobierno y que conocieron la cárcel. El señor Alonso Ancira, por ejemplo, el rey del acero, que ya está libre nuevamente después de un acuerdo con el gobiernito de Andrés López, o como es el caso de Rosario Robles, que pobrecita, como no ha transigido, sigue en la cárcel con prisión preventiva, esperando un juicio que se va a tardar mucho, pero mucho tiempo. Pero, ¿qué sucede ahora? El señor Juan Collado ha aparecido en medios porque alguien le prestó un micrófono para señalar, para involucrar en presuntos delitos cometidos en su contra a dos altos exfuncionarios del actual gobiernito federal. El señor Juan Collado está diciendo que una banda de funcionarios públicos encumbrados a nivel federal intentaron extorsionarlo a cambio de dejarlo en libertad. Señala concretamente a dos personas, al señor Julio Scherer, el ex consejero jurídico de la presidencia, y al señor Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. ¿Qué dice el señor Collado? El señor Collado dice que por el lado del señor Scherer se acercaron abogados conocidos suyos para ofrecerle ponerlo en libertad a cambio nada más de que vendiera su banco, la institución financiera conocida como Libertad Servicios Financieros. ¿Qué le sugerían estos señores a Juan Collado? Pues que le vendiera su banco a Banco Afirme en el 25% del costo. Esto es, querían que el señor Collado renunciara al 75% del valor de su institución a cambio de dejarlo. Millones y millones de pesos. Evidentemente el señor no aceptó. El señor Collado señala también que en algún momento entregó 10 millones de pesos a un colaborador del señor Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera a cambio de que ese organismo detuviera la investigación que estaba en marcha en su contra. El señor Collado afirma que entregó el dinero y que el acuerdo no se respeta. Bien, ¿por qué está haciendo ahora esto el señor Collado? ¿Qué cambió? ¿Por qué no denunció estos actos cuando supuestamente sucedieron? ¿Por qué ahora? Esa es la parte importante. El señor Juan Collado está hablando porque alguien
le permite hablar. Las palabras del señor Juan Collado las debemos de entender como lo que son: los dichos de un acusado que está en la cárcel. Y las debemos de entender también como parte de un proceso que se inició en la Fiscalía General de la República contra esa presunta red de funcionarios federales que se dedicaban a extorsionar a los acusados por el gobierno de... ¿Quién inició esa investigación? Pues el titular de la Fiscalía General de la República, el señor Alejandro Gertz. El señor Gertz considera tanto a Julio Scherer como a Santiago Nieto como sus enemigos políticos. El señor Gertz es el responsable, de acuerdo a la lectura que se hace de la política nacional, de la salida tanto de Scherer como de Nieto del gobierno federal. Scherer, íntimo amigo y mano derecha en el área jurídica del presidente López. Santiago Nieto, hijo político de Andrés López y su ejecutor desde la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, a los dos ya los sacó del poder el señor Gertz, y parece ser que no se va a conformar con verlos en la calle, los sigue atacando. Esa presunta red de funcionarios que se dedicaban a extorsionar a los acusados por el gobierno federal tendría dos cabezas visibles y serían justamente Scherer y Nieto. El señor Gertz entonces está enderezando un proceso en contra de ellos, y debemos de entender que Juan Collado se sube a esa ola, se sube al tren del... ¿Por qué lo hace ahora? ¿Quién le está permitiendo al señor Collado hablar? Créame, las declaraciones del tipo como las que hace el señor Collado no surgen de la noche a la mañana y no se hacen por mera voluntad del interesado. Suceden cuando alguien desde los grupos de poder permite que se hable de ellas. No sucede de otra forma. El señor Collado entonces está alineándose al discurso del señor Gertz. Ojo, si el señor Gertz se está cargando hacia el lado de aquellas personas para las que históricamente ha servido el señor Collado, son malas noticias para la gente de Palacio Nacional. Alejandro Gertz, tan poderoso, es uno de los dueños de Andrés López. Y si está prestándole el micrófono a un superabogado que siempre ha operado para los grupos contrarios al presidente y al mismo tiempo le está pegando a dos exfuncionarios muy cercanos al corazón del expresidente, podemos suponer que Gertz está desmarcándose totalmente de este régimen. El señor Alejandro Gertz parece ya no encontrar muy útil al tipo que duerme en el Zócalo y cobra como presidente. Esa es una mala noticia para muchos. Tenemos que estar atentos. Estamos viendo una total descoordinación en el gobierno federal. Tenemos a muchos grupos, si no es que a todos, jalando cada quien por su lado. Y de que cada quien jale por su lado a un escenario de sálvese el que pueda, ya hay un espacio, mire, pequeñito. Y cuidado, porque cuando llegue el sálvese quien pueda, este país puede jalar para cualquier lado. Y eso no nos conviene a los de arriba. Nunca el desorden le conviene a los de arriba. Vamos a mantenernos centrados, mexicanos. Vamos a entender cómo se están leyendo estas noticias y sepamos que debemos de mantener el orden, que debemos de seguir creyendo en el diálogo, en la interlocución y, lo más importante, en los procesos que se asientan en una normalidad democrática. Si perdemos la normalidad democrática, vamos a perderlo todo. En las altas esferas del poder pareciera que ya perdieron el orden. Las declaraciones de Juan Collado, alineadas a los procesos que tiene en marcha Alejandro Gertz, así parecen indicar. Dios nos agarre confesados. Atentos. Lo que viene podría no estar padre. Gracias por escucharme. Este fue El Campanazo y los espero aquí la próxima semana con más comentarios. Cuídense lo que me gusta. Adiós.